Discúlpame un momento. Dice Esteos que no tiene flúor. Tiene bicarbonatos, calcio, cloruro, sulfato, sodio, magnesio, pero no flúor. El sistema que más ama la élite. Por José Manuel Goy Campoy. Hay quien dice que estas aguas sí tienen flúor, pero que lo ocultan para que no lo sepamos. A ver, ¿y cómo saber con qué reacciona el flúor en el agua? Eso me llevó a buscar esto. ¿Qué pasaría si juntamos todos los elementos químicos que existen? Escrito por Omicrono el 13 de noviembre de 2013 a las 8:45. Actualmente hay 118 elementos químicos en la tabla periódica. Algunos se encuentran en la naturaleza como el carbono o el curiosamente escaso xenón, y otros son sintetizados por el hombre como el nuevo elemento de la tabla periódica, el unupentio. Cualquier compuesto químico que se pueda hallar en el universo está formado por diferentes combinaciones de estos elementos básicos, siempre y cuando se produzcan las condiciones adecuadas de temperatura y presión. ¿Qué pasaría si juntamos todos los elementos químicos a la vez? ¿Obtendríamos un tipo de sustancia presente antes del origen del universo o simplemente un cubo de cenizas radiactivas? Estas dos soluciones son posibles. Todo depende de la energía que se aporte a la mezcla. Empecemos por la opción más sencilla, coger un bote lleno de cada elemento químico y juntarlo en una olla. Poner dos átomos en contacto no provoca la formación de un nuevo átomo. Necesitan una enorme cantidad de energía para fusionar sus núcleos. Pero sí es posible que sean capaces de compartir los electrones y quedar unidos, formando un nuevo compuesto químico. Por ejemplo, el oxígeno es especialmente reactivo y tiene la capacidad de compartir o recibir dos electrones con otro elemento compatible. Cuando lo logra, forma un enlace con el otro elemento haciendo una reacción química. En el caso de añadir un átomo de oxígeno, llamamos al proceso oxidación, que es lo que le pasa a los metales. En nuestra olla probablemente el oxígeno reaccione con varios metales formando óxidos de todo tipo presentes en la Tierra. Además existe un grupo de elementos llamados gases nobles que no reaccionan con casi ningún elemento, así que permanecerían intactos, al igual que algunos metales como la plata y el oro, bastante reacios a producir reacciones químicas. Para que la reacción se produzca, los átomos deben chocar en la velocidad y dirección adecuada. Esto es poco importante si tenemos una mezcla pura, pero en el caso de nuestra olla, cada choque es capaz de crear una reacción química diferente, así que es probable que si repetimos el experimento 100 veces obtengamos 100 resultados diferentes. La verdad no es un experimento muy emocionante, solo obtendríamos una mezcla de gases y varios polvillos de rocas oxidadas, la mayoría presentes en abundancia en la naturaleza. Bueno, hasta ahí no responde a la pregunta que se hacía acá el muchachos, que habla sobre el sistema que más ama la élite, y que voy a hacer otro video a base de lo que él dice. Pero me parece interesante la pregunta de esa pregunta conspirativa, si es que el agua viene... Tiene bicarbonatos, calcio, cloruro, sulfato, sodio, magnesio, pero no flúor. Flúor. Ojalá que no tenga flúor el agua. Y digo yo, hay que buscar una reacción para poder ver si tiene flúor realmente, si se dice la verdad que el agua viene sin flúor. Aunque en la pasta dental todas tienen flúor y se reza el flúor como que es un blanqueador muy bueno. Sigamos leyendo acá Omicrono que dice: tratemos de hacerlo más emocionante y provoquemos un chispazo eléctrico en el interior de la olla. No hay que subestimar el poder de una chispa eléctrica en química. Es capaz de aportar a los átomos la energía suficiente para producir determinadas reacciones químicas que normalmente no se producen o son extremadamente lentas. Por ejemplo, el oxígeno reacciona con el hidrógeno explotando para formar agua. Reacción química aprovechada en los motores de hidrógeno. Sin embargo, para que se produzca esta explosión de agua es necesaria una pequeña chispa en la mezcla.
si no la reacción química es desesperadamente lenta. Actualmente en nuestra atmósfera existe un 30% de oxígeno y un 1% de hidrógeno y no son capaces de reaccionar rápidamente. Es un error común pensar en que en el aire hay mucho hidrógeno por el hecho de ser un gas conocido. Realmente hay tan poco que uno de los principales obstáculos para la creación de baterías y motores de hidrógeno es precisamente su producción. Con una pequeña chispa la reacción se vuelve más violenta. El oxígeno y el hidrógeno forman agua y esta reacción con el litio y el sodio, prendiendo fuego y aumentando la temperatura dentro de la olla, el carbono, al menos si es introducido en forma de carbono o de grafito, ayudará a mantener elevada temperatura. En poco tiempo nuestra olla se vuelve un horno. Hay 25 elementos en la tabla que son radiactivos. En el experimento anterior permanecían tranquilos, aunque peligrosos si estás cerca, pero las altas temperaturas favorecen su evaporación para formar un gas mortal. Inhalar partículas radiactivas provoca la muerte a muy corto plazo, así que conviene tapar la olla o no estar cerca de ella. Sin embargo, no existen las condiciones adecuadas para producir una explosión nuclear. No se genera energía suficiente para una fisión nuclear y los elementos más inestables se descompondrían en elementos más simples por otros procesos distintos a la fisión, por ejemplo la propia radiactividad. Al final de este segundo experimento volverían a quedar una ceniza de diferentes compuestos químicos comunes, y ya se habló por oxidación, que creo que es la principal. Al fin de al cabo, las reacciones químicas se producen para generar compuestos más estables que los originales, y no es casualidad que estos compuestos estables sean los más abundantes en la Tierra. No es probable que logremos un compuesto químico muy raro en medio de las cenizas. Y ahora el último experimento, y si aportamos una extraordinaria cantidad de energía a la mezcla, para eso tenemos los aceleradores de partículas como el LHC del CERN, situada cerca de Génova, la máquina de Dios. Este aparato es capaz de acelerar dos átomos hasta una velocidad máxima del 99,99% de la velocidad de la luz y obligarlos a colisionar. La velocidad aporta la energía suficiente para llegar a provocar la fusión de los núcleos de los átomos, creando nuevos elementos químicos más inestables, como el reciente unum pentio. Si conseguimos fusionar todos los elementos de la tabla periódica con estas velocidades, se creen que crearíamos plasma quark gluon, una sustancia cuya existencia actualmente es una teoría y que estaría presente antes del Big Bang. Probablemente esta sustancia sería inestable en las condiciones actuales y se descompondría en sustancias químicas más básicas. Aún así, conseguir este plasma está fuera de nuestro alcance en nuestro momento. Si quisiéramos lograrlo, deberíamos construir 118 colisionadores de partículas LHC para acelerar cada uno de los átomos y poder colisionar. Y la máquina de hadrones no es un aparato pequeño, mide aproximadamente unos 27 kilómetros de circunferencia. Aún queda mucho para lograr una partícula elemental del universo. Por ahora tendremos que conformarnos con las cenizas radiactivas. Bueno, yo había buscado cómo reaccionar el flúor, los elementos, había hecho la pregunta, a ver, ¿con qué reacciona cada elemento? Y estos son la esquimetría en elementos de compuestos, donde había ido yo a leer recién. No, esto fue. ¿Qué pasaría si juntamos todos los elementos químicos? Bueno, a ver si precisamente hay algo. ¿Con qué reacciona el flúor? Precisamente, que lo busco. ¿Con qué reacciona el flúor? A ver. El flúor es un elemento químico de número atómico 9 situado en el grupo de los halógenos, grupo 17 de la tabla periódica de los elementos. Su símbolo es F mayúscula. Es un gas a temperatura ambiente de color amarillo pálido, formado por moléculas diatómicas
Es el elemento electronegativo y reactivo de todos los elementos. Elemento flúor. Bueno, no hay respuesta. En fin, no sé cómo se puede hacer conocer si el agua viene fluorada. A ver si pregunto así. ¿Cómo conocer si el agua es fluorada? Fluoración del agua potable, flúor en el agua potable, agua fluorada, flúor agua. ¿Cómo saber si el agua que bebemos es fluorada o no? Acá hay una, ¿ves? ¿Cómo saber si el agua que bebemos es fluorada o no? El flúor es un elemento natural que se ha demostrado que ayuda a prevenir las caries dental, proporcionando esmalte a los dientes con una barrera protectora. En las zonas donde los niveles de flúor son bajos o inexistentes, los departamentos públicos de agua agregan fluoruro a las reservas de agua para proporcionar a sus clientes con una mejor salud oral. El agua que sea sometida a este tratamiento se conoce como fluorada. Agua de pozo. Averigüe si su agua es de pozo privado o de una reserva pública. La mayoría de las personas reciben agua potable de una reserva pública, pero aproximadamente el 14% de los estadounidenses obtienen su agua de pozos privados. Debido a que los pozos privados no están regulados por la Agencia de Protección Ambiental, el agua que viene de ellos no se ha aprobado por el fluoruro. Es probable que saber si usted tiene un pozo privado, ya que será responsable de su mantenimiento. Si no está seguro de si su agua proviene de una fuente pública, comuníquese con el Departamento de Agua del gobierno local más cercano y preguntar. Paso 2. Haga examinar un laboratorio para los niveles de fluoruro si la fuente es un pozo. Su pediatra o Departamento de Salud Pública pueden recomendar un laboratorio. Bueno, no te dice. Y encima está la traducción. No es buena, a ver. Ese está marcado. ¿Cómo saber si el agua que bebemos es fluorada o no? Alerta para la fluoración de agua potable. ¿Es urgente la necesidad? Bueno, se ve que no existe. Ese dato no aparece. Por lo menos no en un simple acercamiento al internet. Alerta por la fluoración del agua potable. Vamos a leer un poco esto. Alerta por la fluoración del agua potable en Argentina. Agua libre de flúor, gmail.com. Creado en septiembre del 2012, última actualización diciembre del 2016. Este informe muestra que es urgente la necesidad de revisar la normativa vigente en Argentina, ley 21.172/75 sobre la fluoración del agua potable, que es contradictoria, difícil, si no imposible de cumplir, peligrosa para la salud, imprudente y constituye un atropello a las libertades individuales. La información expuesta a continuación ha sido enviada a las autoridades de los siguientes organismos nacionales competentes en la República Argentina. 1. Ministerio de Salud. 2. COFES, Consejo Federal de Entidades de Servicios Sanitarios. 3. ANMAT, Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica. Y 4. Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Asimismo, fue enviada a los integrantes de la Comisión de Salud del Senado Nacional el día 2 de mayo de 2015, compuesta a esta fecha por los siguientes senadores. Están todos los senadores ahí. En 2011, la Comisión de Salud del Senador Nacional realizó un pedido de informe sobre el estado de la aplicación de la ley de fluoración. Es urgente la necesidad de revisar la normativa que actualmente dispone la fluoración o defluoración de las aguas de abastecimiento público de todo el país hasta alcanzar el nivel óptimo de ion flúor, ley 21.172/1975, pues existen argumentos sólidos y alarmantes como para adoptar una postura preventiva de prohibir fluorar el agua potable, como han hecho la mayoría de los europeos, y de eliminarlo
en caso de que haya presencia natural. Hasta tanto se confirme la información de esos argumentos, ver referencias abajo sobre varios efectos adversos para la salud y también sobre la necesidad de revisar las razones y la concepción misma de la fluoración, que tiene su origen hace más de 50 años, o al menos hasta que tenga lugar un debido debate para tomar tal decisión de modificar o no la normativa vigente en este aspecto. Ver también abajo las 50 razones para oponerse a la fluoración por el Dr. Paul Cornett. A ver. El Código Alimentario Argentino actualmente establece los siguientes rangos para la presencia de fluoruros en el agua potable, disponiendo cantidades máximas y mínimas en función de la temperatura promedio por cada zona, teniendo en cuenta el consumo diario de agua de bebida. Temperatura media máxima. Los casos de Suecia. Por color. Sabor. Bueno, acá dice: queda demostrado que el documento mencionado de ONU, de la Organización Mundial de Salud, no es concluyente ni coherente con respecto a la fluoración, pues recomienda implementar una cierta cantidad, valor guía de fluoruros en el agua para consumo, ejemplo citado en la página 40, cuando al mismo tiempo reconoce a estos fluoruros como contaminantes en las otras 13 referencias a los fluoruros. Es notable que si se eliminara el ejemplo de acción citado de la página 40 y en general si se eliminara lo del valor guía de 1,5 miligramos por litro, el documento adquiriría una postura clara y coherente con respecto a los fluoruros. Es insólito el hecho de que la normativa argentina siga la citada recomendación, página 40, figura 3.1. No le haga caso a las otras 13 posturas que dice que es veneno el flúor. En las otras 13 referencias a los fluoruros de esta carta de la ONU, dependiente del Fondo Monetario Internacional además. Cuando las otras 13 referencias a fluoruros en el mismo documento indican que son contaminantes. Bueno, y lo vamos a dejar ahí. Y abajo voy a describir estos para que queden en el video. O sea que acá el muchacho, preocuparse por lo que toma, está bien. Que no tiene flúor. Y va el otro video que voy a hacer sobre este tema. Magnesio, pero no flúor. Ojalá que no tenga flúor. No lo creo, pero bueno.